Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Seguimos con la temática de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hemos visto ya varios párrafos de la confesión, gracias a nuestro hermano Jonathan, que ha estado semana a semana interiorizándonos, profundizando en la confesión, viendo aspectos históricos, y por supuesto el respaldo bíblico que existe para la confesión. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos tener otra buena jornada con nuestro hermano. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, pastor, bien, gracias al Señor, bien, desafiado, animado y rogando que el Señor nos ayude, ¿no? Amén, amén, excelente. Vamos entonces a entrar en materia, pero vamos a orar, por supuesto, para que el Señor guíe a nuestro hermano y esta sea una buena clase y podamos disfrutar, pero al mismo tiempo aprender y que el Espíritu Santo también nos hable y nos convenza. Oremos. Señor, en esta oportunidad nuevamente, Señor, queremos depender de ti. Debiéramos siempre, en todo, en cada circunstancia, rogar a ti tu provisión, con mayor razón, Señor, cuando sabemos que es tu palabra la que va a ser proclamada, cuando son las enseñanzas respecto de lo que tú, Señor, has hecho en la historia de la iglesia, Señor, cómo has nutrido a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra y de la doctrina necesaria, Señor, para sostener y edificar a tu iglesia. Gracias por esto, Señor, y por nuestro hermano Jonathan, que en este día nuevamente nos va a enseñar, Señor. Usa su vida, llénalo de tu gracia, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de él, y que haya, Señor, una exposición clara, entendible, y que nosotros podamos, Señor, conectarlos con el conocimiento que tenemos hoy día y sorprendernos, sin duda, por las materias nuevas que hoy comenzamos a ver. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, bien. Hoy día seguimos entonces viendo el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, y hoy día vamos a ver el párrafo 2. Si bien la semana, ya habíamos comenzado la semana anterior a ver este capítulo, hoy día, a diferencia de la semana anterior, vamos a hablar de Dios de nuevo, porque es el tema, ¿no? De Dios y de la Santa Trinidad, pero vamos a ver algunos aspectos de Dios en relación con su creación. La semana pasada, si se recuerdan, hablamos de Dios respecto a Él mismo, a sus atributos que se llaman, ¿no? A cómo es Dios, cómo nos muestra la Escritura que es Dios. Y el día de hoy vamos a ver un poco cómo Dios se relaciona con la creación, para ya la próxima semana entrar de lleno en el aspecto de la Trinidad, y eso ahí es bien cabezón y uno de los temas bien difíciles de entender a veces, ¿no? Pero leemos el párrafo 2 que dice así: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de ellas. Vamos a dividir este párrafo en más o menos 5 secciones, vamos a ir hablando un poco de lo que nos está diciendo, ¿no? Y la primera sección es respecto a Dios mismo y, por así decirlo, su existencia. De hecho, hay una pregunta bien interesante que muchos ateos proclaman hoy día.
¿es Dios producto de la imaginación del hombre? Es decir, ¿Dios existe en la medida que el hombre le necesita? Hay muchos ateos, muchos filósofos ateos que han planteado este hecho de que Dios solamente existe en la mente de nosotros y que si nosotros prácticamente dejáramos de pensar o de creer en Dios, Dios dejaría de existir. Sin embargo, lo que nos muestra la Biblia y lo que nos dice la confesión es precisamente lo contrario. Nos está diciendo que Dios no necesita de las criaturas para existir, sino que Él mismo ya es suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. No tiene necesidad de las criaturas para subsistir, ni las tuvo para existir. O sea, esta pregunta que a veces se hace, ¿no? Si Dios, si Dios está ahí, ¿quién hizo a Dios? Pero es una pregunta ilógica por la definición misma de Dios, ¿cierto? Porque Él no necesitó nadie que lo hiciera. Y tenemos evidencia bíblica, porque claramente, quiero enfatizar esto, cuando entramos a ver desde el capítulo 2 en adelante la confesión, no estamos tratando de demostrar desde afuera de la Biblia, nos estamos basando en la evidencia bíblica, ¿ya? Para argumentar los puntos que estamos viendo. Y respecto a esto que vimos, Juan 5:26, por ejemplo, nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, tenemos un planteamiento claro. Jesús estaba hablando, ¿no? Y nos dice que Dios mismo tiene vida en sí. Es decir, no requiere de una adoración, no requiere de algo que lo mantenga, que lo haga permanecer vivo. Él en sí mismo ya lo hace. También, respecto a la existencia de Dios, hay una pregunta súper interesante y que Job lo plantea en Job 22:2, porque dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Y yo puse una frase que me pareció interesante, que dice, a menudo pensamos en Dios como alguien que solo demanda de nosotros, y entonces perdemos de vista que conocerle trae provecho a nuestra vida. Muchos han planteado que Dios es el que se beneficia, ¿no? Y cuando atacan a Dios y atacan a la religión, dicen, bueno, al final estas personas se enriquecen, estos de allá sacan provecho y al final Dios necesita de sus criaturas porque ¿qué clase de Dios es ese que necesita, no? Pero la verdad es que es todo lo contrario. Somos nosotros los necesitados de Dios. Y somos nosotros aquellos que cuando nos acercamos a Dios recibimos de sus beneficios. Nosotros no agregamos, como decía, nada a Dios. Él tiene vida en sí mismo y va a seguir viviendo eternamente a pesar y claramente fuera de nosotros. O sea, no influimos en eso. Pero fíjense qué importante es esto, que nosotros al acercarnos a Dios recibimos bendición. Hebreos mismo lo dice, ¿no? Que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, es decir, que claramente que existe Dios, pero que más encima Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, usted y yo, hermanos, cada uno de nosotros somos bendecidos cuando nos acercamos a Dios. Nosotros no arruinamos a Dios al acercarnos a Él. Él nos repara a nosotros. Repara nuestros corazones, repara nuestras vidas desordenadas, repara nuestras motivaciones, repara nuestros deseos, pone orden y bendición en nuestras vidas. Tenemos tremendos testimonios de eso, ¿no? Matrimonios quebrados, relaciones padres e hijos quebradas, corazones restaurados después de cosas terribles que el hombre ha vivido, claramente por causa del pecado. Entonces es tremendo cómo nuestros hermanos en ese tiempo ya estaban atajando muchas de estas ideas filosóficas que nacían, ¿no? Respecto a la existencia de Dios, pero también estaban poniendo a la vista de que somos nosotros los que nos beneficiamos de la existencia de Dios y del acercarnos a Él. Eso como primera parte de este párrafo. Después seguimos viendo y nos dice la confesión, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Y aquí hay dos preguntas importantes, ¿no? La primera que tiene que ver con orígenes, que es una de las preguntas quizás más importantes que la humanidad se ha hecho por siempre, que es ¿de dónde venimos? Algunos plantearán, ¿cierto?, que el hombre viene como un producto del accidente, del azar, tremendo azar, o sea, para creer eso, ¿cierto?, hay que creer que nos podemos ganar la lotería toda la vida, ¿cierto?, todas las semanas, y nos quedamos cortos, yo creo. Y plantean claramente el tema de la evolución, que presenta problemas teológicos también respecto a la entrada del pecado, la muerte y las consecuencias que eso trae. Pero la confesión es clara en mostrarnos a Dios como la fuente de todo ser,
todo lo que existe, todo lo creado viene de Dios. No hay nada que no venga de Dios, no hay otro ser, otra entidad que pueda venir fuera de Dios. Al contrario, todo lo espiritual y lo que nosotros vemos viene de Dios. Y eso es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta y que afirmemos nuestro corazón en estas cosas, ¿ya? Sobre todo cuando mucha ciencia trata de levantarse hoy día. Muchos plantean que la religión lo que está haciendo es destruir las naciones, que está poniendo restricciones, que no deja crecer ni progresar al ser humano, y claramente aluden a este tema de la evolución o al azar para argumentar que venimos de esa fuente, que entonces no hay una moralidad que nos pueda guiar, ¿no? Que la definimos nosotros. Y claramente las consecuencias de eso son nefastas, porque acabamos viendo todo lo que hoy día se ve, el aborto, el abuso, racismo y un montón de cosas que vienen de ignorar que nuestra fuente de ser, de existencia, es Dios. Por otra parte, tenemos otra pregunta bien importante, y que aquí hay que reconocer que hay discrepancia respecto a las miradas teológicas, y es el hecho de que nos preguntamos, ¿está Dios limitado por nuestra voluntad? Claramente cuando abordamos esta pregunta, nosotros debiéramos responder inmediatamente que no, ¿cierto? Porque Dios dejaría de ser Dios, por definición, el Dios todopoderoso, aquel que todo lo puede hacer, si nosotros pensáramos que de alguna manera le podemos poner límite a Dios, ¿no? Y la confesión claramente reconoce que Él tiene sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Y un par de ejemplos interesantes antes de ver un par de versículos es, por ejemplo, lo que pasó con Jonás. Todos sabemos la historia, ¿no? Jonás, Dios lo llamó, Dios le dijo, por así decirlo, ve al norte, y él fue al sur. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios envolvió las circunstancias, lo puso en el punto exacto y lo llevó a cumplir su propósito. Por lo tanto, lo que vemos ahí es el acto soberano de Dios de cumplir su propósito. Él conocía su corazón, ¿no? Y supo cómo ponerlo en la situación precisa para doblegar su corazón y cumplir el propósito. Y al final de la historia de Jonás, vemos precisamente cómo aquel pueblo Nínive fue bendecido a pesar de la amargura del corazón de Jonás. Pero lo tremendo de ver ahí también es la soberanía de Dios. Dios es capaz y tiene todo el derecho de hacer con sus criaturas lo que le plazca. Claramente para nosotros y claramente sobre nosotros también. Y vemos un par de versículos respecto a lo que hablábamos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, respecto al hecho de que Dios es aquel que dio origen a todo lo que nosotros vemos. El tiempo mismo viene a existencia, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Porque Dios lo creó, ¿no? Y claramente Dios no se rige por el tiempo. Y respecto a la soberanía, hay dos eventos que me interesa mucho ver, que es Salmo 35:6, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El salmista ya estaba reconociendo que nuestro Dios soberano va a hacer lo que quiere, por supuesto, primero porque tiene el derecho a hacerlo, porque Él es Señor, y porque no está limitado por nada que le impida no hacer lo que Él quiera. Hay mucha mala interpretación en este tema en la Biblia, de muchos pasajes sacados de contexto, de una visión muy, muy limitada a lo que la Biblia en su conjunto nos dice respecto a la soberanía de Dios, ¿no? Pero un capítulo que es claro y que muchas veces no lo escuchamos de aquellos detractores de la doctrina de la soberanía, es este que está en Éxodo 14:4, que dice, y yo endureceré, el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y lo que vemos aquí es un evento tremendo, porque siempre hablamos de este hecho de mirar a Dios de alguna manera, creo muy tergiversada, de este Dios que es muy caballero para respetar la voluntad del hombre, al punto de darle absoluto dominio al hombre, incluso para que entorpezca sus planes. Pero lo que vemos acá es claramente el ejemplo contrario. Dios manda a Moisés y le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, derechamente Dios está diciendo, los va a perseguir y se va a negar,
pero porque yo lo voy a llevar a ese punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios claramente quería sacar a su pueblo, mostrando señales, prodigios, mostrándole quién era este Dios que los estaba liberando y que seguía esta promesa maravillosa que le había prometido a sus padres ya 3 o 4 generaciones antes de esta generación que iba a salir de Egipto. Entonces lo que vemos acá no es un Dios que de alguna manera golpea la puerta y pide permiso y dice, oye, si tú quieres, me permites hacer esto, sino que vemos un Dios que es soberano y que actúa incluso sobre la criatura. Y eso es tremendo también. Seguimos en el párrafo y vemos otro punto que tiene que ver de Dios y su conocimiento. Y los hermanos de la confesión también reconocen, respecto a Dios y las criaturas de nuevo, que todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Y el salmista bien lo relataba acá, en el Salmo 139, cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este punto es muy importante porque tiene directa relación con la forma en que nosotros vivimos. Claramente sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero aún así, por el pecado que mora en nosotros, ¿no? Muchas veces tratamos de ocultarle a Dios las cosas que nos suceden o las intenciones de nuestro corazón, como si Dios no lo supiera. Y es tremendo ver la misericordia del Señor en este sentido, porque claramente Él sabe todo lo que nosotros pensamos, lo que nos ocurre, las motivaciones de nuestro corazón, y aún así decide amarnos. Y eso yo lo encuentro maravilloso. Dios sabe cuando nuestro corazón no quiere estar con Él. Cuando rehuimos a la oración, cuando rehuimos a la lectura, cuando rehuimos a las cosas de Dios, a servirle, a amarle, Él lo sabe y aún así decide amarnos y extender su misericordia hacia nosotros. De la misma manera, también sabe cuando nosotros pecamos. Y un ejemplo claro de eso lo vemos cuando David pecó con Betsabé, todo esto que ocurrió, ¿cierto? Él sabía que David había mandado, había pecado de esa manera, había mandado a matar al esposo de Betsabé, y a su tiempo llevó al profeta Natán para que llegara a hablar con él. ¿Para qué? Para descubrir su pecado y para traer restauración sobre la vida de David, y claramente para traer también y levantar al reino de Israel. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos también, como lo dice la Biblia, que nuestro Dios conoce todas las cosas. De hecho, este punto me atrevería a decir que es muy importante también en la práctica respecto a cómo nosotros nos acercamos muchas veces a la consejería o a la psicología. Porque si hay alguien que conoce el corazón del hombre y que entiende bien cómo reparar al hombre y las conductas que tiene el hombre, es Dios. Más allá que una teoría antropocentrista, ¿no? Es Dios que el que conoce lo profundo del hombre, el que conoce nuestras penas, las tristezas, las angustias, el que sabe sanar el corazón del hombre y el que sabe librar de temores y levantar. Eso es maravilloso respecto a Dios, ¿no? Nada le puede ser encubierto, nada le puede ser oculto al Señor. Yo creo que en ese punto, respecto del conocimiento humano en el área de ciencias, ¿no? Ya sean ciencias sociológicas, psicológicas o ciencias exactas, por supuesto el ser humano ha avanzado mucho, por la gracia de Dios, la tecnología, la ciencia, el conocimiento ha crecido muchísimo, pero no hay algo que se hable mucho, que la ciencia tiene extremas limitaciones, tiene gran limitación. Y en el área de investigación, en el área, por ejemplo, en el área del cerebro, y en muchas otras disciplinas, hay muchas cosas que son totalmente inciertas, que hay cosas que se suponen solamente. Y por ejemplo, si pensamos en cómo está hecho el cerebro y cómo opera el ser humano en su fisiología completa, ¿no? Hay muchos vacíos, muchas cosas que todavía no se descubren. Sin embargo, nada de eso es oculto para Dios. Por eso, como tú decías, si hay alguien que sabe muy bien cómo funcionamos, nuestras necesidades y cómo resolverlas, ese es Dios. Y eso es precioso darse cuenta, y eso debiera también llevarnos a confiar. No significa desechar el conocimiento humano, pero nuestra confianza no puede estar en el conocimiento humano, en la ciencia humana, sino en Dios, que tiene todo el control de nuestras vidas. Así es, sí, tremendo. Qué grande el Señor, ¿no? Y caemos muchas veces en ceder ante esta falacia. Yo lo conversaba hace un par de semanas atrás,
de la ciencia dice, y qué es lo que usa el mundo hoy día, la ciencia dice y le echa para adelante con un montón de teorías no comprobadas, con presupuestos que son muy falibles, y bueno, lamentablemente mucho pueblo cristiano también a veces cedemos un poco a eso por la ignorancia respecto a la Escritura o la falta de fe en nuestro Señor, ¿no? Así es. Respecto a Dios y sus actos, también la confesión nos dice, bueno, Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y esto tiene directa relación con lo que Dios hace y en cómo nosotros recibimos aquello que viene de Dios. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y Santiago también dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No voy a entrar en detalles hoy día, porque hay un capítulo que vamos a hablar, espero con la ayuda del Señor, en profundidad respecto a esta tensión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Y como si Dios ha decretado, el hombre es responsable, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que los hermanos reconocen que Dios es santo en sus consejos, en sus obras y en sus mandatos, lo que quiere decir que cuando Dios hace algo, cuando Dios ejecuta, cuando Dios nos da un consejo, Dios mismo no transgrede su ley, ni va a hacer algo que nos mueva a pecar, ni que nos exponga al pecado. Al contrario, lo que Dios va a ser santo y bueno para nosotros en cada uno de los mandamientos y en cada una de las cosas que nos pida. Esto en la práctica es súper importante, porque nos ayuda de alguna manera a ver y a reconocer que lo que Dios está obrando en nosotros tiene un fin que es santo, es decir, un fin de exaltar su nombre y de transformar nuestra vida en semejanza de Cristo. Dios no tiene el propósito de destruirnos, Dios no tiene el propósito de empujarnos al pecado para que pequemos y nos descarriemos al final. No, Dios tiene consejo, tiene sabiduría, tiene proyectos de alguna manera, por decirlo así, santos con cada uno de nosotros. Y eso es súper importante al momento que lo veamos, porque si conocemos a este Dios soberano que está en control de todo, aún lo que hoy día nos está sucediendo va a guiarnos y va a acompañarnos en la santidad del Señor. Dios va a trabajar en nosotros para acercarnos a Él, y eso es súper importante tenerlo claro al momento que enfrentamos dificultades. Para finalizar, este párrafo concluye con esto: a Él, a Dios, se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Y aquí hay una frase interesante, porque Dios no ruega para que le sirvamos. Es nuestro deber y es nuestro privilegio servir a Dios, ¿cierto? Dios no anda mendigando gente que le quiera servir. Esta idea de Dios de alguna manera rogando, como tirándonos de la chaqueta, ¿cierto? Diciendo, ya, pues sírveme un poco, no seas apretado en tu tiempo, ven, sírveme, pucha, por favor, sírveme. Si nosotros tenemos esa visión de Dios, tenemos una visión muy equivocada, porque Él es digno de que le sirvamos. Él es Señor. Él, no solo por lo bueno que ha sido con nosotros, sino por quién es Él. Él es digno de que le adoremos, de que le sirvamos. Y como ejemplo de eso tenemos lo que le pasó a Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que mataba y consentía la muerte de aquellos que seguían al Señor. Pero en un día se encontró con Jesús, y es tremendo ver en ese encuentro qué fue lo que Pablo dijo, porque Hechos 9 nos relata así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A mí me llama la atención cómo en este texto, ¿cierto?, en la conversión de Pablo, vemos cómo inmediatamente resalta el hecho de siervo, de que Pablo reconoce al Señor y se pone en posición de siervo. Y él no intenta hacer preguntas filosóficas, indagar un poco más. Él le dice, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Yo soy tu siervo.
Y es tremendo porque es la disposición que deberíamos tener nosotros, ¿no? Fuimos libertados de nuestro antiguo señor, Satanás, del pecado, pero no fuimos libertados para vivir la vida que nosotros queramos, a la forma que nosotros queramos, de manera libertina o lejos de Dios. Fuimos liberados para servir a Dios, para honrarle y para adorarle. Pues de nuevo, porque es digno y porque en gratitud debiéramos hacerlo. Lo que en la práctica se traduce en una pregunta que podríamos hacernos: ¿cómo yo hoy día estoy sirviendo a Dios? Y más allá de pensar solo en, a veces quizás somos muy evangélicos, entre comillas, para pensarlo a veces, ¿cierto?, solo en ámbitos ministeriales. Hoy todos van a ser pastores, todos van a ser predicadores, todos van a ser misioneros, pero la verdad que en la vida diaria tenemos el deber y el privilegio también de ser embajadores y de servir a Dios en todo lo que hagamos, en la crianza de nuestros hijos, en la forma en que tratamos a nuestra esposa, en cómo convivimos con nuestros vecinos, en cómo hacemos nuestro trabajo. En cada una de esas áreas nosotros podemos y debemos servir a Dios, predicando, anunciando, llevando su palabra, dándolo a conocer y siendo de bendición para este mundo en todo lo que hagamos. Y de nuevo, para concluir, a Él se le debe, a Dios se le debe, no como algo que nosotros paguemos, sino que es digno, ¿cierto?, de que le adoremos y le sirvamos y le obedezcamos. Entonces, qué importante también para nosotros es recibir esto y ver cómo hoy día nosotros tenemos planteado servir a Dios. Amén. Si vamos a gobernar nuestra vida en relación a nuestros propios proyectos, o si vamos a poner a Dios delante para todo lo que hagamos, para servirle como nuestro Señor. Nuestros hermanos lo tenían clarito y nos dejaron enmarcados en la confesión para que también nosotros hoy día tuviéramos la oportunidad de ver. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy, y ya como les decía, la próxima semana, Dios mediante, entramos a ver el tema de la Trinidad y todo lo que eso significa. Espectacular, súper, súper interesante. Qué grande es Dios, ¿no? Yo creo que el mayor problema de nosotros los seres humanos es que todavía no entendemos cuán grande Dios. Si lo pudiéramos ver en un poquito de magnitud, quizás como ese encuentro que tuvo Pablo camino a Damasco, donde se le presentó en gloria y majestad, en cierta medida de su gloria y majestad, y lo tira al piso, y lo único, a mí es muy entretenido eso, porque lo único que dice: Señor, dime qué tengo que hacer. Ya, con eso es suficiente, no me digas nada más, dime qué tengo que hacer. Yo creo que si pudiéramos encontrarnos con Dios así cada mañana, nuestro día y nuestra vida sería siempre tan renovada y diferente a lo que hacemos hoy día. Así que Dios nos ayude en eso, mi hermano. Gracias por la enseñanza. Gracias por la enseñanza, fue muy, muy entretenida y didáctica, y esperamos entonces la próxima semana iniciar en ese tema tan interesante, pero a veces difícil y en algunos sentidos controversial para los escépticos y los ateos, lo que es la Trinidad. Así que les invitamos a todos. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Pues nada, pastor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, gracias también por estar este tiempo con nosotros, acompañándonos en esta exposición. Espero haya sido útil para usted. No se olvide, es bueno tomar nota. Usted puede conseguir en internet la confesión de fe para ir bosquejando, ir trabajando. Si no tiene información al respecto, también puede escribirnos a cristoeternoredentor@gmail.com, y gustoso le enviamos el documento de la confesión de fe para que usted pueda tener sus notas y anotar y estudiar e ir reforzando su estudio también con ese documento. Así que Dios le bendiga y gracias por compartir con nosotros en otro programa: Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.